entonces con nuestra invitada, que es también habitual de la mesa de las que sobran. Estamos hablando de Julieta Suárez, académica del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinadora de la red de politólogas, con quien queremos conversar sobre esta propuesta de elección en 2 días y experiencias de votaciones realizadas en el COVID-19. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola. Llegó y se quedó pegada, ¿ves tú? Así es la gente. Se impresionó con nosotros. Ahí está, de nuevo, ahí volvió. Hola, Julieta. No te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. Algo pasa con tu audio. Hassan, ¿tampoco te escuchamos a ti? A ver, habla, Hassan. ¿Yo? ¿Ahora me escuchas? Sí. Pero ¿Y la Julieta no está muteada? No sé si estará muteado, tiene un problema con el audio. Era la Julieta la que no escuchábamos, ¿no? Ah, yo pensé que era yo. Era yo la que no escuchaba. La que me había quedado. La tecnología No, Julieta no la veíamos bien. Hoy la tecnología no nos quiere para nada. Hoy día nos está haciendo la... Oye, la veíamos estupenda, Julieta, con ese pelo así. Pues. Muy bonita, pero no la escuchábamos. Lo interesante es verla y escucharla. Muy bonita se ve. A ver si puede volver. Por supuesto, ella ha sido una de las que ha estado... Sí, y Julieta es una de las que ha estado más pendiente de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la paridad, ¿verdad? Con esto de que el CERVEL no cumplió como supuestamente lo tenía que hacer, con la paridad en las listas. Ella siempre ha estado pendiente de todos estos temas y por eso queremos conversar con ella sobre esta propuesta de elecciones en 2 días que nos parece... y sobre el voto electrónico, yo sobre el voto por correo. Antes que lo hiciéramos en 2 días, pero me parece que es interesante. Claro. A eso voy, que eso sí lo había escuchado, voto electrónico, voto por correo, voto adelantado, por decirlo de alguna manera. Sí, pero también esta opción de que quizás no es tan mala, quizás puede ayudar a hacer que otra gente que tiene miedo del COVID-19, con razón todavía, vaya a votar, ¿no? El problema es que a veces las soluciones son peores que la enfermedad, cosa que ocurre con estos cambios en la metodología de la votación. Sí, una metáfora bien difícil en este contexto, pero el problema, precisamente lo que ocurrió en la elección en Estados Unidos, es precisamente por COVID aumentaron los distintos estados votación anticipada y eso le dio la oportunidad a una derecha populista extremista empezar a negar la legitimidad de la elección. Y eso en Estados Unidos, que tiene instituciones más arraigadas. Si uno ve lo que está pasando actualmente en América Latina, lo que está pasando en Ecuador, donde uno tiene un fiscal general, que es lo mismo que el fiscal nacional acá, ¿no? Una fiscalía metiéndose en las urnas, tratando de robar una elección. Entonces es muy difícil hacer cambios cuando al final se presta para generar desconfianzas. Ahí está Julieta, ¿cómo estás? ¿Ahora sí? Aquí, ahora sí. A ver si ahora me escuchan, estoy por el teléfono. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Te escuchamos muy bien. Gracias por estar esta mañana también en La Voz de los que Sobran. Estábamos presentándote, contando que tú eres como politóloga, has estado siempre muy atenta a las elecciones, a que se cumpla la paridad y muchas cosas importantes, ¿no es cierto? Y estábamos conversando de que el gobierno hizo una propuesta para hacer elecciones en 2 días. Algunos alcaldes incluso llegaron a decir que se realicen las elecciones en 2 fines de semana, lo que sería, no sé, nosotros nos imaginábamos ayer en la pauta cuando conversábamos lo complicado que puede llegar a ser eso. ¿Quién va a estar resguardando las urnas durante una semana completa? Imagínate. ¿Qué te parece a ti esta propuesta del gobierno, Julieta? Mira, yo distinguiría 2 propuestas distintas porque están como un poco mezcladas, ¿no? Y como estas cosas siempre, por experiencia y por este día de la marmota continua que ha sido todo el tema eleccionario, hay que ver bien la letra chica, ¿no? De estas cosas.
Así que yo diría que si esta doble elección, como algunos alcaldes de la derecha salieron a decir, y alcaldesas, que habría que también separar elecciones, es decir, que en algunas jornadas se vote convencionales y en otras las elecciones locales y regionales, te diría que no. Definitivamente no, porque esto no cumple con el objetivo que es para qué vamos, por qué queremos tener más días, más jornadas electorales. Bueno, para incentivar la participación, pero más claramente por una cuestión de seguridad en contexto de pandemia. Entonces, si vas a hacer dos elecciones distintas, igual vas a tener, ojalá, ¿no?, muchísima gente los 2 días, que no es lo que querés. Entonces, si esa es la letra chica, no sirve, no soluciona. Probablemente lo que hace también es desincentivar la participación en las elecciones que generan menos atención, que en algunos distritos, o diría yo en la mayoría, van a ser probablemente las locales y las regionales. Ahora, si esta doble jornada es las 4 elecciones que tenemos, ¿no?, en 2 días distintos, es parte de todo lo que estuvimos trabajando. Por eso les decía lo del Día de la Marmota, desde el plebiscito, con ahora nos toca participar, con ciudadanía inteligente, con espacio público, con la red para la participación, que es esta idea de elecciones seguras en contexto de pandemia, y seguras en temas sanitarios, pero también seguras de que los votos van a ser contados, ¿no?, y que todas las preferencias van a ser tenidas en cuenta. Hay como una doble seguridad ahí, pero también con este objetivo en mente, que al menos para mí, si quieren desde un análisis más político, viene de los últimos años, décadas quizás en Chile, y se ve claramente con el estallido, que es el gran problema de participación que tiene Chile. Entonces, si podemos hacer elecciones más seguras en contexto de pandemia y además dar más posibilidades para incentivar la participación, que más personas se acerquen a las urnas. Nosotros teníamos, y con el Colme también, un montón de muchas más propuestas basadas en la experiencia internacional, como voto anticipado, voto postal, urnas en las cárceles para que las personas privadas de libertad pero con derechos políticos puedan votar, días también diferidos para que trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, que trabajan en el norte, en las minas, ¿no?, que tienen estas jornadas laborales extrañas, que a veces no pueden votar porque están fuera de sus distritos. Digamos, hay un montón de medidas que se pueden incluir. Yo estoy de acuerdo con la jornada en 2 días si son todas las elecciones de esos 2 días. Pero, a ver, ¿cómo toda la elección en 2 días de aquí en adelante o en esta oportunidad por la pandemia? No, en esta oportunidad. Me refiero a todas las elecciones del 11 de abril, ¿no? Convencional, sí. Alcalde, alcaldesa, concejal, concejala, gobernador, gobernadora. ¿A ti no te preocupa entonces el tema de la custodia de las urnas? Tampoco te preocupa, porque hay un tema de doble trabajo de los vocales. Lo planteo, yo no tengo una posición, por eso esperaba escucharte también, porque todas estas como cosas que van amarradas a estas elecciones, que sería, no las ves como preocupantes, sino que por el contrario. 2 cosas. Mira, lo de los fiscales yo creo que se puede pensar. Por ejemplo, si abres algunas mesas un día y otras otros días, podés no tener la misma cantidad de fiscales, tener la doble cantidad 2 días, ¿no? Digamos, hay formas que esto se puede solucionar. Con respecto a la custodia, personalmente a mí me parece que Chile tiene la capacidad instalada para custodiarla. Y más que eso, me parece más una teoría conspirativa de la ultraderecha, ¿no? Yo veo posteos más bien del lado de los republicanos diciendo que va a haber fraude, se van a robar la elección. No es tan fácil, ¿no? Ustedes saben mejor que yo cómo se vota en Chile. Tendría que haber como un doble sistema de votos ya marcados, ¿no? No es solo meter papeles en la urna. A mí me parece que es un poco exagerado, porque además debería ser un fraude de una magnitud tan grande, ¿no? Que no sé, sinceramente, quizás soy muy cándida, pero lo veo muy difícil. Me parece que en Chile no es un problema, y que el fraude es mucho más fácil, de última, el informático que el de los papeles impresos, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión como que poner una cantidad de papeles adentro que sea significativo es muy difícil, ¿no? Claro, toda la razón. No lo había pensado desde ese punto de vista. Con los mismos números, digo, el sistema es seguro, ¿no? Es un sistema serio, digamos. El problema es que la gente no vota, pero el sistema no tiene un problema. Exacto. Entonces,
Yo prefiero incentivar a que más gente ¿Hassan? vote y tener esa incertidumbre, si quieren. Pero Hassan. Julieta, la pregunta que tengo es que la preocupación no es con la posibilidad de fraude. No, sabemos que los sistemas electorales tienden a ser cada vez más seguros. El problema es con las acusaciones de fraude. De hecho, la forma de hacer fraude en el siglo XXI es alegar falsamente fraude. Eso es lo que han hecho las derechas latinoamericanas históricamente. Lo hemos visto con las victorias constantes de Hugo Chávez, lo hemos visto con la victoria de Evo Morales, la forma que la OEA ayudó a los golpistas con el argumento que hubo fraude en el conteo. Lo que está pasando actualmente en Ecuador, donde una vez más están alegando fraude sin evidencia para tratar de parar la elección, y con el mejor ejemplo de todas las Américas, en Estados Unidos, donde evidentemente no hubo fraude, pero lo que logró la ultraderecha fue instalar en una mayoría de los votantes republicanos, entonces estamos hablando de unos 40 millones de personas que creen que hay fraude. Entonces el problema no es con la realidad de fraude, es cómo podemos asegurar la legitimidad de la elección y tratar, por eso estoy medio paranoico o preocupado con el tema de acusaciones de fraude, porque es lo más típico del continente y entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ponernos más vulnerables a ese tipo de acusación falsa, porque después se enciende la pradera con noticias falsas que son imposibles de apagar. Eso es mi preocupación. ¿Cómo lo ves? Mira, lo que veo una ventaja que en ciencia política o en relaciones internacionales se llamaría Nixon en China, ¿no? Nixon pudo ir a China, Carter no podía ir a China. Y esto es una propuesta del gobierno, y el gobierno es de derecha. Entonces yo creo que si se va a tratar de instalar algún tipo de duda sobre la legitimidad de la elección, va a seguir siendo de este sector de teorías conspirativas de la ultraderecha, que es pequeño. No es lo mismo que tener al presidente, que tener a Trump diciendo me robaron la elección, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que todavía no son las próximas elecciones de acá a 4 años más, pero todavía, digamos, tenemos esa tranquilidad. Y que es bueno entonces que esto salga también un consenso transversal precisamente para evitar lo que decía Hassan, ¿no? Y que sea un mensaje del Ejecutivo y que ojalá tenga apoyo parlamentario transversal. Me parece que va a dar una señal a la ciudadanía en general, no a los conspiparanoicos, ¿no? Del 8%, que en realidad son el 8% del porcentaje que vota en Chile. Si aumentamos ese porcentaje de votación, yo creo que ese 8% se disminuye mucho. Por eso también es importante aumentar la participación. Entonces, a mí me da la impresión que Chile es todavía, no me voy a jugar al futuro, tierra menos fértil para que prendan estas preocupaciones o estas acusaciones. Sí, también tiene sentido porque la mayoría quiere el cambio, sobre un 80%, no sobre un 80%, casi un 80%, ahí sí, quiere el cambio, y los que no quieren el cambio son una minoría... Me parece súper casi 20. interesante. ¿Qué cosa? Sí, dale. Y así este programa se hizo sin que nadie pudiera hablar, porque el delay era enorme. ¡Bravo! Pero habla Daniel, estaba preguntando algo. Oye, sí, Daniel, ¿qué estabas preguntando? Sí, por eso yo pensé que habías terminado con el perdóname. Me escucho súper yo escucho cortado, que eso es lo que no me están... Pero no estás cortada. Escucho un poco cortada la conversación, entonces prefiero quedarme calladita. No, todos se escuchan bien, escúcheme bien, porque sí, bueno, si yo soy la que escucho, todos se escuchan bien. Yo escucho. Ah, ya. Ok, no, lo que decía yo es muy bien, qué bueno. Oye, dale. Julieta, dale. No, yo quería preguntarle a Julieta por el tema de la paridad, porque finalmente yo entiendo que el CERVEL aceptó las listas como estaban y finalmente no se está respetando la paridad. Ese era el tema que quería poner en el tapete de Daniel, discúlpame. No, está bien.
¿Te respondo, Ale? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, hubo un problema, ya sabemos, con la cebra, que es la paridad de entrada, ¿no? Nosotros tenemos en el sistema dos tipos de paridad, la paridad de entrada y la paridad de salida. Y por una interpretación, creo yo, polémica, y si quieren ir un poco más lejos, errónea, se permitió que en algunas listas no se respetara la cebra en la totalidad de la lista. Esto no debería impactar en la paridad de salida, ¿sí? Es decir, deberíamos tener en el sistema, igual que como habíamos previsto, un piso del 45% y un techo del 55% de convencionales electas. Ahora, obviamente, que haya menos mujeres en las candidaturas, digamos, no es el espíritu de la ley, no es todo lo que discutimos, todo lo que luchamos al respecto, pero bueno, es lo que es, lo tomamos como aprendizaje para futuras elecciones, para dejar mucho más amarradas las cosas, pero que quedémonos tranquilos que la convención constitucional va a ser paritaria. Muy bien. Eso por lo menos nos deja tranquilas, tranquilos y tranquiles. Daniel Stingo, ¿qué quería preguntarte? Sí. No, varias cosas. Uno, a ver, Julieta, respecto del voto por correo que tanto se ha conversado, claro, a esta vuelta no podemos llegar con el voto por correo porque había que instalarlo, etcétera. En otros países sabemos perfectamente que existe el voto por correo. De hecho, tanto Alejandra como yo recibimos en nuestras casas voto por correo desde otro país que nosotros tenemos doble nacionalidad, etcétera. Y si eso le sumamos el voto electrónico, que puede tener algún problema porque la electrónica falla, digamos. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Y a qué se le llama el voto anticipado? ¿Solo al voto por correo se le llama voto anticipado o hay otras formas de voto anticipado? No lo conozco, por eso Hassan me dice con la cabeza que no, pero yo no lo sé, por eso pregunto, digamos. Perfecto. Saquemos por el momento el voto electrónico, ¿sí? Entonces, voto anticipado puede ser voto postal, pero también pueden ser urnas móviles, por ejemplo. Urnas habilitadas en determinados lugares antes de la elección, ¿sí? Eso también podría ser. El voto electrónico, en general, no es voto por internet. Es decir, que igual uno tendría que ir a la mesa a votar como vas actualmente. Entonces tampoco te soluciona, además de que tiene un montón de otros problemas, mucho más inseguro, digamos, que el voto en papel, tampoco te asegura el tema de las aglomeraciones, porque la gente tiene que ir como si fuera el cajero automático a retirar dinero, pero va a votar, ¿no? Entonces, saquemos el voto electrónico. El voto postal era una de las medidas que nosotros impulsábamos con toda esta red para la participación. Habíamos tenido reuniones con el correo que dijeron que tenían la infraestructura y el know-how para hacerlo, porque como ustedes bien dicen, se hace para votantes en el exterior, ¿no? Entonces eso se podía hacer, es lo que menos interés le generó al gobierno, porque sí había proyectos para el voto por correo, por ejemplo, de la diputada Parra del PPD, y habíamos avanzado, digamos, en pensar, bueno, cuáles son las condiciones, por ejemplo, ¿cómo haces? ¿Te inscribís para el voto por correo y te desinscribís del voto presencial? Hay cómo es la papeleta, cómo son los sobres. Hay un montón de detalles que son muy relevantes y técnicos a la hora de implementar bien el voto por correo, que obviamente genera que necesites un poco más tiempo para hacerlo. Pero nosotros venimos con este tema desde agosto del año pasado, por eso repito esto del Día de la Marmota. Pero mi impresión es que no hay consenso político para avanzar con el voto postal ahora. Y el voto postal era, a mi parecer, el que te solucionaba la mayor cantidad de problemas, la de las personas privadas de libertad con derecho a voto, la de los trabajadores con jornadas especiales, la de las personas en cuarentena por COVID, la de adultos y adultas mayores que no se querían acercar a las urnas, digamos. Era como el que más te solucionaba esas cosas. Obviamente, como todo, tiene pro y tiene contra. Si uno tenés que sopesar, digamos, cuáles son las pros y cuáles son las contras para tomar una decisión. El voto electrónico yo lo dejaría fuera de esto, me parece que es más complejo, me parece que tiene mayores probabilidades de producir resultados fraudulentos.
Así que yo lo sacaría, digamos, de esta bolsa de opciones que hay. Y de voto anticipado, como te decía, hay otras formas también de implementarlo. Esta doble jornada sería una especie de voto anticipado, ¿no? Pero muy cortito, que eso tiene la ventaja también de generar, como decía Hassan, menos incertidumbre sobre custodia de votos, etcétera. Sí, no, quedó muy claro lo de la custodia de votos, porque no es un problema. Pero sí, y yo creo que las formas de democracia también tienen que ir buscando formas para ir haciendo que la democracia sea más, no sé si más fácil, pero por lo menos que sea más accesible a la gente. Entonces el voto anticipado es una buena solución que hay que implementar, creo yo, de aquí por lo menos a noviembre, el voto del presidencial, ¿no? ¿Qué piensas tú, Hassan? Ya, lo que está haciendo el gobierno, lo que está debatiendo el gobierno, es la forma más fácil en términos administrativos de hacer un voto anticipado. Eso de extender la jornada o hacer 2 jornadas donde personas con características especiales, o sea, personas COVID positivas pueden ir a votar, es como número 1 en niveles de dificultad de voto anticipado. El voto anticipado a nivel fácil. ¿Ya? Y eso debe ser como un consenso político, yo creo que se va a lograr, pero se tiene que diseñar bien. Yo creo que la mayoría de las quejas por el tema del gobierno no tiene que ver con el proyecto en sí, sino con el estilo del gobierno que no dialoga antes con los actores relevantes, que no consensúa. Entonces el producto que sale es razonable, pero el mal trabajo político anterior genera los problemas. En eso que es la parte fácil. Ojalá que lo mejoren y sale. Después, los otros tipos de voto anticipado son bastante más difíciles administrativamente. Yo estoy completamente de acuerdo con la Julieta que el voto electrónico es lo más difícil. Hay países que lo hacen, Suiza, por ejemplo. No creo que estemos en esas condiciones. El problema con el voto en correo es que tampoco estamos en condiciones necesariamente de administrar eso bien. Al final eso tiene que ver con los sistemas de correo. Yo siempre pienso en Estados Unidos. Estados Unidos como país de los 2 océanos, del Atlántico y del Pacífico, se creció como nación producto de la extensión de correos de la empresa de correos nacional. El correo es algo netamente público porque habla de la conectividad de la nación. La conectividad que no es por libre mercado, no es porque la gente tiene los recursos para acceder a esa conectividad, sino porque el Estado pone esa red. Eso es muy decimonónico, muy del siglo XIX, porque hoy día la conexión es por celular realmente. Pero lo que se construyó hace 100 años en muchos países es una red de correos súper confiable, porque tenía detrás el poder del Estado, donde incluso en los pueblitos más chiquititos iba a llegar la oficina de correo, iba a llegar los sobres. Yo solo hablo por mi experiencia personal, por haber vivido acá como extranjero y haber pasado una serie de cumpleaños en este país, y nunca en mi vida ha llegado un correo o un regalo de cumpleaños, ni un sobre a la hora y la fecha indicada. Hay un tremendo problema, y yo vivo así en Recoleta, en el centro de Santiago, efectivamente. ¿Qué pasa en regiones? No creo que Correos de Chile está con la eficiencia necesaria para hacer algo tan administrativamente complejo. Es muy difícil con el voto electrónico, pero igual es difícil con los correos. Entonces aquí hay un proyecto que todavía se tendría que pensar más. Último comentario, hay otra forma de hacer voto anticipado que no creo que sea necesariamente la mejor cosa, pero yo voto tanto en Chile como en Inglaterra, y hace tiempo que mi voto en Inglaterra se hace no por correo, sino porque asigno a mi mamá como la persona que tiene. Mi mamá, de hecho, tiene como 4 votos en Inglaterra, porque ella vota para mi papá y para mis 2 hermanas y para mí. Así que es la designada porque firmamos como un poder judicial, efectivamente, es algo súper institucionalizado. Es lo más típico. Te dice, voto correo o voto por tercero. No, voto por tercero, asigno a mi mamá y ella vota para la familia. Sí, tenés razón, eso se llama voto delegado. Aquí yo dudaría de que... Eso sí que me da nervio. Claro, y la verdad que me parece que en un contexto de América Latina, con acarreo, etcétera, es un poco más complejo lo del voto delegado. Pero sí, también es otra forma que se puede hacer el voto anticipado. Es que todos podrían tener que delegar a sus madres.
Hay que tener una cultura. Y Freud, Hassan, Freud, ¿qué nos diría de esto? Solo en mi madre Sería confiaría. interesante ver qué pasaría con la votación. Eso. Oye, Julieta, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Nos ha quedado clarísimo qué es lo que están intentando hacer y creo que podría ser una solución, ¿verdad?, hacerlo en 2 días en estas elecciones que además van a ser con tantos votos, ¿no? O sea, concejales, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas y además convencionales constituyentes. Un abrazo, Julieta, que estén muy bien. Gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias a ustedes, nos vemos.